Día a día se producen cada vez más avistamientos de fenómenos ovnis. La población mundial está en alerta. Los militares denuncian casos. ¿La posibilidad de que haya vida en otros planetas equivale a decir que nos visiten? Algo está por ocurrir. Los indicios muestran que la verdad está cada día más cerca. Entre las historias de ovnis existen algunas que sorprenden y asustan más que otras, especialmente cuando los testigos describen la presencia de seres extraños alrededor de los incidentes. México, 1996. El país entero se aterroriza con la aparición de rumores sobre un extraño ser, el chupacabras. Peruíbe, San Pablo, Brasil, 2008. En un refugio de animales se producen 3 extrañas muertes de perros. La dueña del lugar monta una vigilia y ve algo absolutamente desconocido. Perú, 2007. Un grupo de hombres hace una vigilia cuando descubren presencias extrañas cerca de ellos. Colón, Entre Ríos, Argentina. En una zona impenetrable, los investigadores intentan determinar cómo se explica la aparición de animales mutilados. Es hora de averiguar qué se oculta detrás de las historias de ovnis y seres. En mi opinión, la mayoría de los mitos y leyendas se basan en visitas físicas de extraterrestres. De norte a sur, de este a oeste y en varias regiones de América del Sur, principalmente en esta parte del mundo, en muchas ocasiones, naves extraterrestres, sondas ufológicas y seres extraterrestres que salen de las naves como tripulantes se confunden con seres divinos o míticos, dando origen a leyendas. Las historias se repiten a lo largo del mundo y del tiempo. ¿Existe un patrón común? ¿Qué se oculta detrás de estos relatos? Los mitos y leyendas se basan en hechos reales y hemos perdido el verdadero significado o el origen de ellos. Tenemos leyendas, todas ellas referidas al fenómeno ovni, porque si alguien de una región rural, los agricultores, las personas aisladas de la sociedad o apartadas de la sociedad, si ven un objeto volador, un ovni, no van a llamarlo un platillo volador, pero van a darle un nombre que es más compatible con su cultura, con su religiosidad, con su grado de interacción con los progresos del planeta. Las historias de avistamientos de extraños seres son las más fascinantes para los estudiosos del fenómeno ovni. Estas nos permiten conocer si realmente estamos siendo visitados o si la necesidad de creer del hombre es capaz de llegar tan lejos. Es hora de ir en busca de respuestas. La mañana del 2 de septiembre de 2008 comenzaría con terroríficas novedades en la región de Peruíbe, Sao Paulo, Brasil. En un refugio para animales de la calle, se produjo un ataque a las mascotas que aparecieron mutiladas de una manera tan extraña que los dueños del lugar no lograron identificar qué o quién las atacó. Fue usada una tecnología muy sofisticada para hacer esto con un animal en medio de un bosque, en una región de difícil acceso al lugar. Y lo curioso de lo que yo vi, lo extraño, es que los elementos no estaban desgarrados. Cuando un animal muerde, un depredador muerde, él destruye el tejido. En este caso no hubo destrucción, eran cortes realmente precisos todos ellos. Y la muerte, como ocurrió la muerte de estos cachorros, es todo muy extraño. ¿A qué se podían deber estos extraños ataques? ¿Hubo algún tipo de explicación? Los cadáveres de los perros serían una pieza fundamental para poder explicar lo que había sucedido esa extraña noche. El cuidador me llamó a mí 6:30 de la mañana, diciendo que tenía 3 animales muertos y uno gravemente herido. El ataque había ocurrido en un lugar donde había casi 200 perros en ese entonces. ¿El ruido no alertó a los serenos? Por la noche no ladraron nada. Ladraron hasta la 1 de la mañana y después pararon de ladrar. Los cuidadores que vivían cerca no escucharon nada, nadie oyó nada.
Cuando vi a los animales me di cuenta de lo siguiente. Todos los animales estaban quietos y asustados. Uno se había escondido, otro estaba oculto en algún otro lugar, lejos de donde ellos están acostumbrados a estar abrigados. Pero los 3 que fueron asesinados tenían la misma lesión y estaban en la misma posición. Ellos estaban en el suelo. Para sorpresa de todos, los animales atacados presentaban una serie de heridas que resultaban absolutamente fuera de lo que cualquiera de los involucrados conocía. La herida del cuello era así, una herida abierta. El tejido, la piel, y en medio de la piel tenían lo mismo. La misma lesión, igual que la del cuello, era la de la cadera. En todos los animales. Y tengo fotos que muestran eso. Uno de los animales atacados estaba vivo, aunque gravemente herido. Shalana Machado llamó a la veterinaria del lugar para que intentara salvarlo. Fue una verdadera escena de terror en 2008, porque llegué, tenían a los animales ya muertos con una lesión muy extensa en la cadera, en la región del cuello, la yugular, y la lesión era demasiado extensa, con una profundidad muy grande. Un corte bien profundo. Yo pensé que podía haber sido un puma o un pecarí que los había atacado. Ilsa Xavier dio aviso a las autoridades ambientales, creyendo que se trataba del ataque de un animal salvaje que había que capturar antes de que se produjeran más daños, pero recibió una respuesta sorprendente. Después, la policía ambiental vino a decirnos que no tenían ningún reporte de ningún puma andando por aquí. Y realizaron sus investigaciones, hicieron todo lo requerido y afirmaron que en realidad no había sido hecho por ningún otro animal o alguna persona usando un arma blanca o algo así. Y luego también enviamos a profesores de la facultad y ellos dijeron también que no identificaron la lesión. Xavier y Machado recordaron las denuncias de avistamientos de ovnis ocurridas días antes. Comenzaron a sospechar que algo más estaba ocurriendo y se pusieron en contacto con un equipo de investigadores ufológicos. A finales de los años 2000, la década de 2000 a 2010, en los años 2008, 2009 y 2010, tuvimos muchos casos ocurridos en la región de desembarques de naves y también de mutilaciones de animales. Nosotros que vivimos aquí en la zona, siempre escuchamos reportes de residentes, trabajadores rurales, que había ocurrido eso en un barrio cercano. Los propios vecinos decidieron organizarse para intentar darle una respuesta al interrogante sobre lo que había sucedido aquella noche. Entonces, después de lo que ocurrió con los perros, decidimos empezar a montar una vigilia para ver si encontrábamos el animal o la persona que hizo esto, un cazador o algo así, o podíamos encontrar algo y comenzamos a montar vigilia. Al realizar la vigilia, se encontraron con un resultado que jamás habían imaginado. ¿Qué recorría la mata de Peruíbe? ¿Era un animal? ¿Fue un grupo de humanos? ¿Era un ser extraterrestre? ¿Qué fue lo que mató a los perros? En América Latina, se producen denuncias de avistamientos de fenómenos ovnis casi diariamente. No son pocas las ocasiones en que los testigos denuncian haber visto extraños seres que no parecen pertenecer a ninguna especie conocida. ¿Qué se oculta detrás de estas historias? ¿Son ciertas o se trata de errores de percepción? Es hora de conocer la verdad detrás de estos casos. Estos avistamientos se dan constantemente. Hay decenas de testigos que han visto sobre este tema. Lo que pasa es que durante muchos años la gente en la región lo relacionaba con otros fenómenos. Entonces para ellos fenómenos como la magia, el chamanismo, el curanderismo o luces en los cielos responden a un mismo fenómeno, una visión mágica de la cual ellos ni se asombran ni se sorprenden. Alguien vio una sonda luminosa haciendo su exploración, una sonda de origen extraterrestre, y decían que allí estaba
una gran cobra o boitatá o una mula sin cabeza. Son todas las denominaciones populares que a lo largo de las décadas, de los siglos, fueron atribuidas a las manifestaciones luminosas que son muy reconocidas y documentadas por los ufólogos. Alrededor de todo el mundo tenemos textos antiguos en los que nuestros ancestros, ellos mismos, describen, por ejemplo, escudos voladores que descienden desde el cielo o escaleras celestiales bajando de huevos cósmicos, entre comillas, por supuesto, y luego, desde las escaleras de los escudos o huevos cósmicos, emergen estos seres. Fíjate lo interesante, viene de arriba. Antiguamente en las culturas precolombinas acá hablaban de los seres que venían de la montaña. La mitología griega te habla del Olimpo y de los dioses que existían de arriba. Es decir, y en la religión más tradicional tú hablas de los ángeles, ¿no? Caídos también vienen de arriba. Los extraterrestres también cumplen ese factor, vienen de arriba, vienen del espacio. Y de una u otra manera parece que tienen que ver con cosas emocionales que nos permiten saber de que no estamos solos. Hay una necesidad de consuelo con estas creencias. Y ellos fueron quienes, de acuerdo con nuestros ancestros, impartieron sus conocimientos fundamentalmente para impulsar nuestra civilización. Así, nuestros antepasados recibieron asistencia directa, nada menos que de extraterrestres de carne y hueso. Y extraterrestres que tienen una conformación bastante típica, una conformación antropomórfica, que se relaciona mucho con todo este ideal de extraterrestre que aparece en la ciencia ficción y en las películas. El extraterrestre políticamente correcto, como digo yo, es el famoso gris, este hombrecillo cabezón de 1,40 m, ojos almendrados, cuerpo raquítico, que se dedica a secuestrar. Este es el extraterrestre que es vendido a través de los medios de comunicación, a través de Hollywood, y diciendo de que es el extraterrestre negativo, el extraterrestre que va a atacar y que va a invadir. Tengan mucho cuidado con el tema extraterrestre porque te puede invadir. Más allá de las historias mitológicas en Peruíbe, los perros habían sido encontrados mutilados y nadie sabía quién o qué era el responsable. En la mañana del 2 de septiembre de 2008, se produjo la mutilación y muerte de 4 perros que se encontraban en un refugio para animales recogidos de la calle. Las heridas consistían en cortes precisos sin derramamiento de sangre. Los perros tenían cortes en las ingles, de donde se había extraído los órganos reproductivos. La dueña y la veterinaria del lugar llamaron a las autoridades ambientales y a los docentes de la facultad para que analizaran los cuerpos y la zona. Ambos estudios confirmaron que no se trataba del ataque de un animal ni de heridas causadas por una persona. Intrigadas por descubrir la verdad, decidieron realizar una vigilia buscando establecer qué había causado una mutilación semejante. Está habiendo muchas apariciones en la región. Puede ser una cosa ufológica, ¿eso puede ser? ¿Un alienígena o algo así? A pesar del temor por ser atacados, querían saber qué había ocurrido con los perros. Y me dijeron, no hay posibilidad de que haya sido alguna especie alienígena. Entonces decidimos montar una vigilia para ver si conseguíamos filmar o ver algo. Luego de la tercera noche vigilando el lugar, Machado y los caseros lograron encontrar una explicación. Ella estaba detrás del terreno y en una mata cerrada, según su relato, ella pudo ver a una criatura con ojos rojos. En medio de la noche, mientras realizaban las rondas de vigilancia, un movimiento les llamó la atención. Primero, pasó corriendo en medio de la vigilia, a las 11:30 de la noche. Cuando eran las 5, nosotros vimos al ser. El grupo comenzó a asustarse. Sabían que el peligro estaba cerca. Algo parecía estar rodeándolos. Los movimientos de la figura fueron muy rápidos, pero con las linternas alcanzaron a divisarlo. Era pequeño, alrededor de 1,30 m, 1,20 m. Era como del tamaño de un niño de 6 años, delgado, los pies inclinados así. ¿Cómo puedo describir qué tipo de pie? Era un pie fino, así inclinado,
en esta posición más o menos, las rodillas dobladas, caminando así, los pies eran grandes así y las manos estaban así, con la piel oscura y lisa, cabeza calva, todo sin pelos. Y pasó lentamente, caminó una distancia de más o menos 15 metros y se metió entre las plantas. Y en otra oportunidad, ellos no oyeron a los perros ladrando. Ellos tienen allí muchos cachorros y tienen muchos gatos también. Cualquier cosa extraña que apareciera allí, los perros ladrarían. En un momento ella vio una criatura saltar unos 3 metros de altura. Yo conozco a varios tipos de animales. Yo trabajo mucho tiempo con animales. Y nosotros ayudamos inclusive a la policía ambiental a hacer capturas cuando ellos no consiguen no pueden contener al animal, ¿entiendes? Eso no era ningún animal. Shalana Machado quedó realmente asustada. No quiero ver más eso. No puedo quedarme aquí a trabajar. ¿Entiendes? La gente está asustada con todo eso que pasó. Entonces, ya no quiero ver más eso. No quiero. Es muy difícil para mí venir aquí de noche. El incidente de Peruíbe es solo una de las inexplicables historias de testigos que han visto extraños seres. ¿Qué fue lo que atacó a los perros? ¿Qué vieron los testigos? ¿Pudo tratarse de un animal desconocido? ¿Pudo tratarse de un ser de otro planeta? No hay conclusiones definitivas, pero las pruebas de que algo ocurrió son apabullantes. Es hora de seguir averiguando qué se oculta detrás de estos episodios. En abril de 2007, Juan Lozano había recibido un mensaje extrasensorial solicitándole dirigirse a la Laguna Negra en Huancabamba, pero se llevaría una sorpresa aún mayor. Al llegar, junto al grupo que lo acompañaba, sería testigo de la presencia de seres extraños. Pruebas concretas podrían corroborar esta historia. Es un caso muy interesante. Juan Lozano tiene un sueño en el cual le manifiestan que tenía que ir a una laguna. Y en esa laguna iba a encontrar estos restos arqueológicos marcados en la piedra llamados petroglifos. Los mensajes decía, ustedes tienen que ir, van a encontrar petroglifos, van a encontrar una serie de manifestaciones primeramente naturales. Lo que ellos estaban diciendo era que tenían la comunicación de que tenían que llegar a una laguna madre. Las Guarinjas son más o menos 50 lagunas en lo Alto de Piura, así que cualquiera de ellas podía ser. Juan Lozano, convencido del mensaje, decidió organizar una expedición con un explorador y un grupo de amigos. Ellos deciden ir a una laguna, entre comillas, peligrosa en el sentido de que tiene mucha carga energética, según las creencias de la zona, la denominada la Laguna Negra. Según Lozano, en la región encontrarían una serie de petroglifos que nada tenían que ver con lo que se conocía en esa zona. Interesados por el desafío, decidieron partir. En una noche de abril de 2007, Juan Lozano había tenido un sueño en donde se le indicaba que en la Laguna Negra en Huancabamba se produciría un encuentro con seres de otros mundos. Convencido, decidió buscar este sitio. Cuando Juan Lozano reconoce el paisaje que había visto en sueños y yendo por un camino todavía no explorado, encuentra una roca en la cual había unos petroglifos muy interesantes. Según las comunicaciones encontramos los petroglifos. Confirmaba el mensaje. ¿Qué eran esos petroglifos? ¿Sus imágenes tienen algún tipo de explicación? En aquel tiempo, los pobladores de esta zona observaban mucho el espacio, ¿no? Y representaban a las constelaciones que podían divisar en estas piedras. Curiosamente, no habían sido catalogados por el Ministerio de Cultura. Lozano descubrió petroglifos que habían permanecido ocultos por los antropólogos de la zona y por eso llamaban la atención. ¿Cómo supo en dónde se encontraban? En horas de la noche, de repente, ven ellos esferas de luz
de color rojo anaranjado que empiezan a acercarse a la laguna y al lugar donde ellos estaban. En un momento, de acuerdo al testimonio de Juan Lozano y Nelson Peña Herrera, una de esas esferas empiezan a bajar muy cerca de la ribera de la Laguna Negra y ellos creen ver una suerte de seres humanoides que a la distancia ellos calculaban como de 1,30 m, 1,40 m, de color verde, que se empezaron a acercar a ellos. Yo recuerdo muy bien las orejas largas, los brazos largos, y me recuerdo muy bien que Enzo me decía: ¿qué vamos a hacer, Juaneco? Pues ya se sentía un ambiente pesado, se sentía como que algo nos iba a suceder, algo malo nos iba a pasar. ¿Qué podría sucederles? ¿Era real lo que estaban viendo o se trataba de algún tipo de sugestión? Mientras presenciaban el fenómeno, algo más extraño estaba a punto de ocurrirles. Eso comenzó a aparecer una luz como un fluorescente. Comenzó a crecer y se formó entre los cerros un artefacto, digamos así, una nave. Yo le calculo unos 500 metros de ancho porque abarcaba mucho. Y el lugar se puso como si fuera las 6 de la mañana amaneciendo. Y cuentan que detrás de justamente de la Laguna Negra vieron iluminarse totalmente esta y ascender una luz muy pero muy intensa que fue llenando de un resplandor todo alrededor, y ellos veían cómo a medida que este resplandor muy intenso, una luz blanca muy fuerte, iba avanzando y las otras esferas se iban desvaneciendo. ¿Qué ocurrió con Juan Lozano y su grupo? ¿Realmente vieron seres de otros planetas? Yo me siento tranquilo. Sé lo que me sucedió esa vez fue como diciendo, para fortalecer, para vivenciar, tener un apoyo. No importa si el resto de las personas no te creen, pero tú lo has vivido, tú lo has sentido. Igualmente cada uno de nosotros, ¿no? ¿Existe alguna relación entre los seres que vieron y el hallazgo de los petroglifos? ¿Hay en esa roca un mensaje que aún nadie ha podido decodificar? Los seres que se describen en estas historias cambian radicalmente según hechos y testigos. Los relatos describen desde seres humanoides hasta animales extraños. Entre los animales, uno de los misterios más grandes es el chupacabras, un fenómeno que se denuncia en todo el continente. Hasta el día de hoy, nadie puede asegurar de qué se trata, pero los rastros de animales muertos existen. ¿Qué es el chupacabras? ¿Un ser alienígena? ¿Un experimento genético? ¿Una distracción periodística? ¿O una gran psicosis americana? Es un fenómeno que a mí me intriga mucho. Para mí el chupacabras es eso, un fenómeno. No puedo determinar si es un animal, si es una entidad extraterrestre, si es un grupo de personas. No sé bien qué es, pero ahí está. Está presente, está causando daño, está matando animales, está dejando con sorpresa y desazón a muchísimas personas, y aunque en los medios nacionales no sale con frecuencia, tu servidora recibe de parte de reporteros locales mínimo un reporte al mes. La descripción del ser es muy diversa. Refieren que tienen garras, refiere que tiene una cola como de lagartija, refiere que tiene colmillos muy grandes, en fin, hay una mezcla ahí total, increíble de animales que no concatena con ninguno de los conocidos. ¿Dónde y cuándo nació este fenómeno? Las primeras mutilaciones se dieron en Estados Unidos. Hay un patrón de conducta con respecto a las mutilaciones. Comienzan en un punto, luego se empiezan a diversificar en cantidad y en geografía. En Estados Unidos empezó Nuevo México y terminó abarcando casi todos los Estados Unidos las mutilaciones de animales. Después se fue extendiendo a 30 estados de Estados Unidos, Canadá y después a otros países. Fue bajando, llegamos a Puerto Rico. Lo de Puerto Rico, bueno, se lo bautizó el chupacabra. Existen teorías que unifican a las mutilaciones de animales y al chupacabras, y otras que las diferencian. En algunos casos, los animales aparecen con cortes que parecen ser quirúrgicos, y en otros, tienen orificios por donde podrían haber sido succionados. En ambos casos, los animales aparecen muertos y sin una explicación racional, clara y unificada. En la mayoría de los casos te dicen
que no se escuchó ruido, que no se dieron cuenta, que los ranchos tienen perros que cuidan, pues ni los perros ladran. Es algo que entra, ataca al ganado, a patos, a vacas, a borregos, a chivos, en fin, es diverso, ¿no? Y al parecer extrae la sangre por 2 agujeros que provoca en el cuello. Hasta ahí se pudiera hablar quizá de algún animal conocido, pero no, porque además, hazte de cuenta, puede matar 35 borregas en una noche. ¿Qué animal puede digerir esa cantidad de sangre en una sola noche? Se han hecho análisis de los cortes precisos, cortes que solo se pueden hacer con cirugía láser, tecnología humana, de hace rato conocida, extracción de toda la sangre, con qué propósitos no lo sabemos, y además una toma del animal en un lado, de alguna manera llevado por el aire, y luego de hacerle todo lo que se le hizo, largado en otro lado. Donde entonces cuando alguien encuentra el animal en esas terribles condiciones, resulta que no hay huellas ni humanas ni de ningún vehículo que hubiera cargado el animal para dejarlo ahí, que sería lo lógico, ¿verdad? Otra situación que se está mezclando es que no solo son los orificios y el animal sin sangre, sino que en ocasiones se extraen órganos. Y órganos que parecen extraídos con una capacidad quirúrgica. Entonces, si yo nada más me guío en los agujeritos del cuello, puedo pensar en un animal. Pero cuando ves esos cortes perfectos dices, no, ¿qué animal puede manejar un bisturí de esta forma? Otra cosa notable de este fenómeno chupacabras es que los animales de carroña no se acercan a esos cadáveres. Se han lanzado las hipótesis de que pueden ser sectas satánicas, laboratorios clandestinos. Ahora, cuando uno analiza los hechos y cómo los hechos ocurren y en los lugares que ocurren y, digamos, ve cómo están mutilados los animales, cómo son los cortes y que a lo mejor de la misma noche que mutilaron en un punto de la Argentina, también mutilaron en Estados Unidos, en Europa o en otro punto del planeta y que todo es exactamente igual, los cortes son iguales, las ablaciones son iguales, debemos pensar desde el sentido común y de la lógica, ¿qué laboratorio puede tener tanto despliegue logístico? ¿Qué secta puede tener tanto despliegue logístico para en una misma noche y en una misma hora hacer la misma operación en distintos puntos del planeta? En el continente se repiten más historias de animales que aparecen mutilados y de testigos que han visto extraños seres. Todas ellas tienen un rasgo en común. Permanecen rodeados de más misterio y dudas que certezas. En 1996, los mexicanos vivirían una oleada de casos donde ganado y animales domésticos aparecieron mutilados. Casi 20 años después, la explicación oficial sigue despertando polémica. Testigos, científicos e investigadores están dispuestos a repasar el caso una vez más, buscando entender qué hubo detrás de este siniestro incidente. 1996, la República Mexicana comienza a recibirse, principalmente en los medios de comunicación de todo el país, una gran cantidad de reportes de un animal misterioso que estaba atacando principalmente a las ovejas. A lo mejor, quizá pueda ser una especie como de estudio, de análisis, saber de qué manera se va a comportar el ser humano ante ciertos casos, ante ciertos fenómenos que vayan produciéndose en algún momento en alguna localidad. Entre los animales que aparecieron mutilados hubo ovejas, caballos, vacas, gallinas y pavos. Había 2 perforaciones en lo que podemos considerar el cuello del animal. No había sangre y la sangre que se llegaba a encontrar era un mínimo. Y solamente en la parte donde estaba parecía que hubiera llegado y le hubiera encajado una especie de colmillos y que hubiera chupado pues lo de la sangre. En 1996, una familia de campesinos mexicanos fue testigo de un hecho que no solo les causó graves daños económicos, sino que los dejó sorprendidos y asustados y esperando una respuesta desde entonces. Ellos están dispuestos a ir detrás de la verdad para descubrir de qué se trató. En 1996, los campesinos de México resultaron testigos de una serie de episodios de mutilaciones de ganado que se presentaron en oleada y cuya explicación oficial sigue despertando polémica. 20 años después, una de las familias perjudicadas está dispuesta a ir en búsqueda de la verdad.
Y aquí fue donde mataron a los borregos. No. Que ya no es el corral como estaba, ¿verdad? No, pues ya hace muchos años, tiene unos 16, 18 años. Mi niño estaba chiquito. Vino a ver, darles de comer y cuando él vino, pues se espantó. Me fue a ver y me dice, mamá, dice, tu borrego no tiene ojos. ¿Cómo va a tener ojos el borrego? Dice, no, ahí vengo, no, si encontré el mal tirado, no tenía ojos, no tenía lengua y ni una gota de sangre. Los perros aquí estaban, pero no, un perro si luego ladra cuando entra otro animal o algo así, pero no. Nada se escuchó, nada. No, pues el corral era aquí, pues nosotros vimos hasta allá. El hecho de que no se hayan producido ruidos durante el ataque del borrego fue algo que llamó la atención de muchos de los involucrados, revelando que algo más podría estar ocurriendo. Pero ese no fue el único dato llamativo de este incidente. Los testigos hallaron algo mucho más extraño y escalofriante. Un animal, cuando un perro lo muerde, hay mucha sangre, o en la lana se les queda la sangre, pero no tenía ni gota de sangre porque el borrego era blanco. Los hechos eran extraños. No tenía sus 2 ojos ni su lengua. Nosotros aquí vivimos en el campo y conocemos todos los animales, cómo atacan, cómo todo, ahora sí cómo dejan los animales cuando se los comen, ¿no? Pero un animal que haga que nada más comerse los ojos, pues todavía no lo conocemos así. Yo lo que quiero ver qué es lo que llegó aquí y se puso en la noche a cuidar allá adentro, o sea, por eso se metió adentro al corral. Me quedé incluso 2 noches para ver si no llegaba esa día noche o la siguiente noche, pero nada, amaneció y todo tranquilo. Sí nos caía de curiosidad de ese animal. ¿Qué animal lo mató? Y como ese animal hubo varios aquí en la zona. Hubo algunas personas que, como ellos, tuvieron esa experiencia. Los pobladores de zonas linderas denunciaron experiencias similares y rápidamente los medios empezaron a cubrir la noticia, lo que despertó el interés de las autoridades y la comunidad científica. ¿Qué estaba ocurriendo en la zona? ¿Por qué hubo tantas denuncias de ganado mutilado? ¿Podrían haber sido depredadores conocidos o se trató de algo más? Este mismo patrón se repitió a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Los medios de comunicación con platillo y bombo publicaban cuántas reses, cuántas ovejas habían muerto la noche anterior. Pero los científicos jamás comulgaron con la idea de que se tratara de un ser extraño. Para ellos, las zonas en donde se habían producido los ataques eran determinantes. Mientras que ese, justamente, fue el motivo de la desconfianza de los investigadores ovnis. Las mutilaciones se habían producido en Ciudad Victoria, en Ciudad Obregón, en Sonora, en Sinaloa, en el Estado de México y en Chiapas. Calculando las distancias, que son poco más de 3,000 kilómetros, si el animal se dedicara solamente a volar, esto implicaría un vuelo de más o menos 200 kilómetros por hora, las 24 horas. Según el periódico, también nada más chupa sangre en la noche. Entonces ya va a 400 kilómetros por hora durante el día. Y si a esto le sumamos el tiempo que debe de tardar en atrapar al borrego y chuparle la sangre, bueno, es un animal que vuela a velocidad de jet. Sí, pero de jet no comercial, sino especial. Las explicaciones más escépticas no lograban convencer a los testigos, que estaban seguros de lo que habían visto. Se dice que era un animal con la trompa muy larga, con alas, con un rabo gigante. Los testigos parecían coincidir en el relato de lo que habían visto. ¿Se trató de una confusión? ¿Estaban ante la presencia de un animal ya clasificado pero ajeno a la zona? ¿O se trató de algo más? Y ya cuando vemos todos los casos que sucedieron al norte de la República Mexicana, casos que sucedieron en la zona centro y en el sureste, vemos que es el mismo patrón. Y el ser es descrito prácticamente de la misma manera. Un ser de medio metro, a otros aseguran que era de 1 metro, y el ataque en ocasiones llegaba a 30, a 40 ovejas. No puede explicarse desde un punto de vista biológico. Si sangró a más de 20 borregos, cada borrego tiene 3 litros de sangre, pues son 60 kilos dentro del estómago. Un animal con un estómago de 60 kilos debe pesar 100 kilos.
Y para levantar el vuelo un animal de 100 kilos hubiera necesitado alas de cerca de 500 metros. Y además con huesos que fueran de titanio, porque si no se iban a quebrar por el peso mismo de la carga. Las hipótesis científicas parecían agotar las posibilidades de que se tratara de un animal conocido. Pero ¿cómo conciliar lo visto por los testigos, los ataques y los análisis de los científicos? También hay que recordar que estos ataques por lo regular se dan en comunidades muy apartadas de las grandes ciudades, que a lo mejor no fue solamente uno, sino que fueron muchos animales que llegaron a atacar. Y lo que se encontró es que eran mordidas de perro. Ahora, no había charcos de sangre. No, estaban a 45 grados de temperatura. Es decir, toda la sangre se había coagulado por el calor tan brutal que había. La comunidad científica había dado su veredicto, pero seguían dejando a los investigadores y a los testigos con algunas incertidumbres. ¿Por qué muchos perros atacaron en zonas distintas tanto ganado casi al mismo tiempo? ¿Por qué no dejaban huellas ni emitían sonidos? ¿Por qué los animales carroñeros no se acercaron? ¿Qué hubo detrás de estas historias? Para mí es un mito generado en momentos críticos de la sociedad. Y resulta que aparece en una época de crisis muy particular, que es cuando tenemos una sequía sumamente fuerte, sobre todo en los estados del norte. Mucha mortalidad de ganado. El problema de quién paga por este ganado muerto, en cierta medida, si se lo atribuyo a una causa como el chupacabras, es posible que la aseguradora nacional pueda pagar ese seguro. Es un animal que, pues al ataque que hace, pues no conocemos ningún animal de ese tipo. ¿Tienen razón los científicos? ¿Tienen razón los investigadores? En cada región existe una explicación diferente para justificar estos ataques. Nadie se pone de acuerdo sobre lo que es. La única certeza es que los animales continúan apareciendo muertos en circunstancias realmente extrañas. En Colón, Entre Ríos, Argentina, una ciudad entera comenzó a ser testigo de extraños avistamientos de fenómenos ovni que despertaron la curiosidad de un grupo de investigadores, quienes viajaron a la zona para buscar respuestas. Al poco tiempo de llegar, descubrirían que allí sucedía algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Había un sector cercano a la ciudad de Colón donde sucedían más los hechos, o sea, de las denuncias, y fuimos a hacer un previo análisis de la situación para ver si podíamos hacer una investigación de campo a fondo, y cuando estábamos llegando nos encontramos con una vaca mutilada, con huellas extrañas, o sea, ya antes de empezar la investigación estábamos encontrándonos cosas. Interesados en descubrir qué ocurre en el lugar, los investigadores concurren a la zona a realizar una vigilia y ver si logran divisar al responsable de la mutilación ocurrida años atrás. Nos encontramos en Colón, en la provincia de Entre Ríos, para investigar un caso que hace meses venimos investigando. En los primeros viajes se encontró una vaca mutilada, que fue la primera de las denuncias. Después tenemos huellas, fotos de huellas, las cuales son de bastante peso porque se entierran a una muy buena profundidad en el piso, que no son de vacas porque son de un bípedo, no son huellas de vaca y de ningún animal conocido. Y hemos encontrado otras huellas sobre arena, donde están las mismas huellas deformadas, con una línea en el medio, como si este ser, animal o lo que fuere, tiene una cola o algo que arrastra. Todo esto está en estudio. Todavía falta mucha investigación y tenemos que tratar de tomar una foto o algo, una filmación del ser o lo que fuere que está rondando esta zona, que es aparentemente, por lo que suponemos, el responsable de las mutilaciones de ganado. Inmediatamente después de hallar estas extrañas huellas, guiados por la convicción de que las marcas encontradas no correspondían a ningún animal conocido, los investigadores decidieron adentrarse en el monte del lugar. Cuando hicimos la investigación de campo, pasamos toda una noche en la zona, acampando con el grupo, y bueno, nos pasaron montones de cosas extrañas. En lo que se registró de foto y video, encontramos un par de fotos muy interesantes donde se ve un ser o algo, porque realmente lo que nosotros dijimos, bueno, algo está ahí que parece un chiste, como que nos estuviera mirando. Las cámaras digitales tienen una particularidad, toman frecuencias de luces que nosotros no vemos. Al decodificarla, se pueden ver.
Bueno, esta cámara tomó fotos, las cuales apareció algo extraño, llamarlo ser, llamarlo no sé. Y luego en el mismo sitio que fuimos a corroborar no hay nada, no hay planta, no hay piedra, no hay nada. O sea, en ese momento había algo parado ahí que nos estaba observando. Luego de fijar las cámaras y los sensores en el monte, los investigadores ingresan a la zona sin saber si serán capaces o no de dar con alguna evidencia que explique lo que está ocurriendo. Bueno, llegamos a la zona del monte, así que vamos a dividirnos. Martín para un lado, Julio hacia el otro, divídanse y vamos a ver qué pasa. Chicos, acá hay algo se mueve. Un extraño ruido los pone en alerta y ellos corren para intentar divisar qué movió la vegetación. ¿Qué ocurre en el lugar? ¿Podrán dar con evidencias definitivas que expliquen estas extrañas mutilaciones? Desde el año 2000, la zona de Colón, Entre Ríos, Argentina, ha sido un lugar donde se producen frecuentes denuncias de avistamientos de fenómenos ovni. Atraídos por estas historias, un grupo de investigadores se dirigió al lugar donde encontraron ganado mutilado. Luego de investigarlo, hallaron indicios de que algo extraño ocurría y que los ataques no podían explicarse debido a la presencia de algún animal conocido. Dispuestos a encontrar evidencias irrebatibles, los investigadores regresan a la zona. Se acercan con cámaras y sensores para descubrir qué ocurre allí. En medio de la vigilia, logran divisar movimientos entre la maleza y corren hacia el lugar. ¡Allá hay algo! ¡Algo se mueve! ¡Allá! ¡Venga! Pudo haber sido un animal, Martín. ¡Allá arriba! ¡Vamos! Pese a no lograr ver qué se movía en la maleza, los investigadores establecen hipótesis de trabajo que podrían explicar qué está ocurriendo. Allá arriba estaba. No, puede ser un pájaro. Hay Sí, muchos ¿no? pájaros nocturnos acá en esta zona. Era bastante grande. Bueno, Martín, uno de los investigadores, vio algo moverse entre la maleza y bueno, vinimos todos corriendo a tratar de ver qué era, no pudimos verlo. Acá se supone, por lo menos lo que en el ámbito de la República Argentina corresponde, de que ha habido mucha experimentación genética por parte de norteamericanos en la zona de Bolivia y Paraguay. Y algunas de esas bases han sido destruidas porque se ha desmadrado el tipo de experimento que estaban haciendo. Llámese X. Me parece que es una zona que todavía da para seguir investigando y mucho. Los hechos ocurridos en Colón no han recibido explicación aún, pero todavía queda mucho por investigar en esta zona, buscando establecer qué se oculta detrás de estas historias de mutilaciones y presencia de seres. ¿Estamos frente a hechos que podrían explicarse por alguna vía conocida? ¿O se trata realmente de la presencia de seres de otro planeta? Las historias se multiplican. Los pobladores denuncian casos donde la ciencia no logra explicar todos los hechos. Algunos de ellos dan testimonio de haber visto extraños seres, pero las evidencias tampoco son concluyentes respecto a que se trate de seres de otro planeta. ¿Qué se oculta detrás de estos eventos? UFO es un término que fue acuñado por el gobierno, ya a comienzo de los años 50, fines de los 40, como parte de su esfuerzo por mantener a la gente en realidad prestando atención a eso. El gobierno de los Estados Unidos, por lo menos, sabía que había extraterrestres aquí. Esto es ya darle pie al sensacionalismo y a las divulgaciones que han contaminado mucho esta fenomenología. Han contaminado al punto de que el fenómeno como tal, que te insisto, es un fenómeno que estamos interpretando, ya se asocia con contactismo, con abducciones, con extraterrestres de la antigüedad y toda una serie de condiciones que tienen que ver más con la ciencia ficción que con la investigación seria del fenómeno. UFO se convirtió en un acrónimo usado para ridiculizar a la materia y también que sea siempre ambiguo. Porque si es identificado, ¿por qué es tan importante? El hecho es, siempre ha sido acerca de extraterrestres.
Creo que, aún teniendo la tecnología de quien está piloteando los ovnis, no sabemos exactamente de dónde vienen. No creo que alguna vez se haya dado una historia verdadera de quiénes son estas criaturas que vienen en estas naves. En todo el mundo tenemos mitos y leyendas que son muy peculiares en la naturaleza porque estos describen cosas que parecen tener su origen en el reino animal. Sin embargo, cuando se mira más de cerca, los animales no fueron descritos como animales normales y tenían algún tipo de poderes mágicos o eran capaces de hacer cosas que los animales normales no harían. El fenómeno ovni es real. La gente está viendo las cosas. La gente ha tenido experiencias reales. Y esa es la realidad. El fenómeno ovni es real, pero aún no sabemos qué es. Lo que llama la atención acá es el fenómeno de las creencias. Cómo de una u otra manera las creencias en manifestaciones del tipo ufológica tienen una directa influencia en las percepciones que las personas tienen sobre ese fenómeno. Es decir, generalmente quienes creen en ovnis son quienes más los ven. Está presente este factor al punto que llega a convertirse de un estímulo que, como te digo, una aeronave definimos como neutro, no sabemos qué es, un fenómeno que está en el cielo, a una interpretación ya de este corte. Y lo más interesante ya no es solamente el fenómeno ovni, sino que la interpretación que de él tenemos. No estamos solos en el universo. De hecho, tenemos compañía ahora. Y tal vez hay conexiones entre nosotros y los extraterrestres que se remontan muchos años atrás. Cuando uno más avanza, más seguro está o más sospecha de que estamos ante una tecnología no terrestre. Ese es el fenómeno de ET y es así de simple. En realidad no es tan complicado. Tenemos visitantes de otro mundo y de ese fenómeno nos ocupamos. Día a día, la humanidad intenta responder a la pregunta de si el hombre está solo en el universo, buscando revelar si somos una excepción o si hay vida en otros mundos. Las historias de seres son la punta del iceberg para responder esta pregunta que desde hace siglos intriga a los hombres. Es momento de ir tras ella. Cada vez estamos más cerca de la respuesta. Sin embargo, aún quedan muchos indicios por analizar.